Hoy iniciaré la explicación de vectores en R2. El R2 significa que tiene dos ejes cartesianos, ya que vamos a trabajar en un plano cartesiano o un plano rectangular. Eso está en el capítulo 4, es el tema de vectores en R2, la sección 4.1, y los objetivos de este capítulo son: conocerá las propiedades principales de los vectores en dos dimensiones el estudiante. El estudiante aprenderá, utilizando el producto escalar entre vectores, a definir el concepto de ortogonalidad. Esto significa perpendicular, y la operación de proyección. Los ejercicios sugeridos están en la página 243 del 1 al 25, en la página 244 del 27 al 46, excepto el número 35, y luego del 49 al 56. Comencemos entonces con vectores en el plano. Primero vamos a tener acá el concepto de segmento de recta dirigido. El segmento de recta dirigido de P a Q, denotado por, y observe, tenemos acá el símbolo de la figura de un rayo que aprendimos en trigonometría. Es el segmento de recta que va de P a Q. Véase la figura 4.1a, va de P a Q. Observe que los segmentos de recta dirigido PQ y QP son diferentes, puesto que tienen direcciones opuestas. PQ, QP. Las direcciones son opuestas. Ya le vamos a demostrar lo que le estamos diciendo en este momento. Punto inicial y punto terminal. El punto P en el segmento de recta dirigido PQ se denomina punto inicial del segmento, y el punto Q se denomina punto terminal. Quiere decir que en el vector o en el segmento de recta dirigido UP, Q sería el punto inicial y P el punto final. ¿Cómo lo identificamos? Por la forma en que se escribe el segmento de recta dirigido. La primera letra es el punto inicial, la segunda letra es el punto final. Las dos propiedades más importantes de un segmento de recta dirigido son su magnitud, su longitud, o sea, lo que mide el segmento de recta dirigido, y su dirección. Si dos segmentos de recta dirigido, PQ y RS, tienen la misma magnitud y dirección, se dice que son equivalentes, sin importar en dónde se localizan con respecto al origen. O sea, por ejemplo, si usted tiene, vamos a dibujar en este gráfico que tenemos, vamos a ver aquí aproximadamente, ahí está. Entonces, si yo vengo y dibujo otro vector un poco más arriba, y le vamos a llamar a ese vector RS, vamos a tener que tiene la misma magnitud, entonces es ahí más o menos. Ok, tiene la misma magnitud y la misma dirección. Entonces este va a ser R y acá S. El punto inicial es R y el punto final es S. A estos segmentos de recta dirigida que tienen la misma dirección y la misma magnitud son o se denominan equivalentes, sin importar dónde se localizan con respecto al origen. Definición 4.1.1. Definición geométrica de un vector. El conjunto, oiga bien, el conjunto de todos los segmentos de recta dirigido equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. O sea, ese conjunto de rectas dirigidas, que son varias, ¿verdad? Sin importar dónde está su punto inicial con respecto al origen, se llama vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación del vector. Vamos a trabajar mucho con este concepto, representación del vector, que vamos a dejarlo como vector nada más. Por ejemplo, observe lo que tenemos acá en este gráfico de la figura 4.3. Se puede mover, dice PQ, o sea, acá mire, PQ, para obtener un segmento de recta dirigido equivalente con su punto inicial en el origen.
Aquí tenemos, ¿sí? Entonces podemos, como dicen, bueno, aquí no se puede en este momento, pero podríamos, acá, esto, mire, aquí tiene usted, por ejemplo, el segmento de recta dirigido PQ, pero lo movemos, ese mismo segmento de recta que tiene la misma magnitud y la dirección, de tal manera que su punto origen sea 0,0. Observe entonces que OR, acá sería OR, y PQ son paralelos y tienen la misma longitud. Definición 412. Un vector se identifica normalmente en su libro con una letra B en negrito, pero en las evaluaciones, para que no quede duda, le colocamos el símbolo de un rayo en la parte superior. En el plano XY es un par ordenado de números reales, A, B. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector. El vector 0 es el vector 0, 0. Puesto que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de rectas equivalentes, se define la magnitud o longitud de un vector como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones, ya que todos tienen la misma magnitud y la misma dirección. Por eso se llama equivalente. Haciendo uso de la representación OR y escribiendo el vector B igual, paréntesis A, B, se define A, la magnitud del vector B. Observe, el vector se pone entre dos segmentos de rectas paralelas y se llama magnitud del vector B. Es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Recuerde que A y B son las componentes del vector. Se define la dirección del vector B, A, B, como el ángulo θ medido en radianes. Ojo con este primer detalle. El ángulo es medido en radianes, que forma el vector con el lado positivo de las X. Otro detalle muy importante. Forma, dice, el vector con el lado positivo del eje X. No es con cualquier lado del eje X, ¿verdad? Es el vector con el lado positivo del eje X. Por convención se escoge θ tal que, vamos a colocarle acá para completar, θ tal que 0 es menor o igual que θ, θ es menor que 2pi. De la figura 4,4 se deduce que si A no es igual a 0, entonces tangente de θ es igual a B sobre A. Aquí tenemos θ, mire, y usted sabe por trigonometría que tangente es el lado opuesto, que sería B, entre el lado adyacente. Para encontrar el ángulo θ, usted va a utilizar la función trigonométrica inversa tangente, ¿verdad? Va a tener tangente inversa de B sobre A y ahí va a tener el ángulo θ. A al cuadrado más B al cuadrado, raíz cuadrada, esa respuesta representa la longitud, en este caso, de este vector R. Acá podemos tener, por ejemplo, el vector Q. Y observe, el ángulo θ siempre es medido del eje X positivo al vector, cuando estamos con R. Cuando estamos con Q, igual, mire, del eje X positivo hacia el vector. No se va a tomar en cuenta, en este caso, un ángulo de referencia. Puede servirle para encontrar la respuesta, pero ojo con eso, el ángulo de referencia no va a ser la respuesta en la mayoría de los ejercicios. Ya le vamos a explicar un poco más con un ejemplo estos conceptos. En general, si B es mayor que 0 y A es igual a 0, recuerde aquel expresión que dice que tangente θ es igual a B sobre A. A no puede ser 0, pero en el caso que A es igual a 0, entonces estamos hablando de direcciones especiales. La dirección de 0B, 0, B es pi medio y la dirección de 0, negativo B es 3 pi medio, cuando B es mayor que 0. Estas son algunas direcciones especiales. La magnitud de alfa por el vector B, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0, tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. La dirección, en cambio, si tenemos alfa por el vector B, va a ser igual a la dirección del vector B, si alfa es mayor que 0.
Pero cuando alfa es menor que 0, la dirección de ese nuevo vector que resulta de multiplicar el escalar por el vector b va a ser igual a la dirección del vector b original más pi. Aquí lo que tiene que tomar en cuenta es si el escalar es mayor que 0 o si el escalar es menor que 0. Si es mayor que 0, mantiene la misma dirección del vector original. Y si es menor que 0, entonces la dirección va a cambiar. Expliquémosle esto antes de comenzar con otro concepto en un pequeño ejemplo gráfico. Vamos a tener acá nuestro eje de coordenadas, o sea, nuestro plano rectangular que aprendimos en álgebra. Ahí tenemos el eje X y vamos a tener el eje Y. Entonces, eje X, eje Y. Vamos a tener un vector B. Vector B, cuyo punto inicial está en el origen. Está el vector B. Vector U, vector M, vector P, Q, R. El nombre usted lo decide. En este caso yo le voy a poner vector P. Vamos a tener que la magnitud de ese vector B es 5. Pero luego venimos nosotros y ese vector B lo multiplicamos por un escalar. O sea, la nueva magnitud, acá vamos a multiplicarlo por la magnitud del vector B en valor absoluto. O sea que vamos a tener el valor absoluto del escalar que estamos utilizando. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 2 por 5 igual a 10. Quiere decir que mi nuevo vector va a tener 2 por 5. O sea, 2 veces esto. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Pero vamos a cambiarle el color. Vamos a colocarle acá color verde. Entonces, este es mi nuevo vector resultante de multiplicar por un escalar 2. Por eso dice en el ejercicio, dice acá, mire, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector, en este caso pues 5, por el valor absoluto de ese escalar. Y aquí tiene, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la dirección de ese nuevo vector? Observe usted que fácilmente podemos ver que el ángulo del vector que está en color azul es teta. Y podemos observar que el ángulo del nuevo vector también es teta, o sea, tiene la misma abertura. Recuerde que en trigonometría le enseñaron, no importa si el ángulo se coloca aquí, en esta posición, o se coloca en esta posición, lo importante es la abertura, y la abertura es la misma. Quiere decir que si usted, y acá se aplica lo que dice en la dirección de alfa por vector b, si alfa es mayor que 0, en este caso 2 es positivo, entonces la dirección del nuevo vector, de mi nuevo vector sería todo este. ¿Miren? Vamos a ver si podemos hacer un efecto acá. Este es mi nuevo vector, mire, cuando ya está multiplicado por el escalar. ¿Ok? Entonces, la magnitud del nuevo vector es la misma, perdón, la dirección del nuevo vector es la misma de la dirección del vector anterior. Mire, teta y teta. Cuando se multiplica por un escalar, que en este caso es mayor que 0. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo ahora lo siguiente? Y tengo acá negativo 2
por el vector b. ¿Ok? La magnitud va a ser igual al valor absoluto de negativo 2 por la magnitud del vector original. Entonces voy a tener 2 por 5 y la magnitud va a seguir siendo 10. O sea, la magnitud no va a cambiar. Pero ¿qué va a suceder con la dirección cuando estoy multiplicando por un escalar negativo? La dirección dice que se le va a sumar pi. Bueno, esto es muy fácil. Sumarle pi, vamos a ver si podemos lograrlo acá. Sí, sumarle pi es exactamente colocarlo acá, ¿no? Entonces, usted debe recordar también que en trigonometría usted aprendió que este ángulo que se forma acá, un medio círculo acá, mire, esto es pi. Por eso dice que la dirección del nuevo vector va a ser la dirección, observe, del vector original que es θ más pi. Eso va a suceder cuando multipliquemos al vector original por un escalar negativo, como en este caso. La magnitud va a ser la misma, pero la dirección cambia dependiendo si el escalar es positivo o negativo. Vamos a esta parte de la regla del paralelogramo que vamos a utilizar en las aplicaciones de vectores. Aquí tenemos el vector u, aquí tenemos el vector b, y con la regla del paralelogramo formamos un paralelogramo acá, miren. La diagonal principal que sale del origen se va a convertir en el vector u más b. Hacer algebraicamente esto es muy fácil, puesto que solo tiene que sumar las componentes a1 más a2. Eso le va a dar la componente de u más b. Y b sub 1 más b sub 2 le va a dar la componente de u más b también. Entonces acá, mire, usted tiene el vector u, tiene el vector b, y luego forma usted un paralelogramo. La diagonal va a ser u más b. Vamos a trabajar también con u menos b. Existen dos vectores especiales en R, dice, que nos permiten representar cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denota por el vector 1,0, por el símbolo i, y el vector 0,1 por el símbolo j. Si el vector b, tenemos acá, es igual a a, b, es cualquier vector en el plano, entonces como a, b es igual a multiplicado por 1,0 más b 0,1, se puede escribir de la siguiente manera. Recuerde que este vector especial 1,0 es el vector i y este 0,1 es el vector j. Por eso vamos a colocarle acá la flecha en la parte superior. I y j son vectores, pero son vectores especiales y los componentes en el primero es 1,0 y en el segundo es 0,1. Por eso es que la nueva forma de representar un vector va a ser con i y j. Ya tenemos entonces dos formas. Una donde solo escribe a, b, y en la otra donde sería a por i más b por j. Dice, con esta representación se dice que el vector b está expresado en sus componentes horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Los vectores i y j tienen dos propiedades. Ninguno de ellos es múltiplo del otro. En la terminología del capítulo 5 son linealmente independientes. Cualquier vector b se puede escribir de la forma i y j. Aquí tenemos la expresión, observe, u menos b. Aquí tenemos, por ejemplo, u, acá tenemos b, y u menos b sería esta diagonal. O b menos u sería esta diagonal. Obtener esta información o este resultado de u menos b y b menos u, así como está, resulta a veces un poco complejo, pero si lo hacemos a través de la ley del paralelogramo, es mucho más fácil hacerlo. Vamos a la definición 413. Vector unitario. Un vector unitario es un vector con longitud 1. Vector unitario, longitud 1. Sea el vector u igual a ai más bj, un vector unitario, entonces la magnitud del vector u va a ser igual a 1. De manera que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Y u se puede representar por un punto en el círculo unitario.
Si teta es la dirección de U, es claro que A es igual a coseno de teta y B es igual a seno de teta. De este modo, cualquier vector unitario se puede escribir en la forma, mire, un vector unitario se puede escribir U igual coseno de teta por I, seno de teta por J. Expliquémosle esto con un pequeño gráfico para que usted vaya entendiendo ciertos conceptos antes de comenzar a hacer ejercicios. Aquí vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Vamos a tener el eje X y vamos a tener el eje Y. Y van a ver cómo esas formulitas de las que estamos hablando tienen lógica y es fácil de obtenerla. Ni siquiera es necesario memorizarla porque usted ya lo sabe hacer. Se lo voy a demostrar que usted ya lo sabe. Tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Tengo un vector. En este caso han denominado, déjenme ver, vector U, que es unitario. Es unitario. Cuya representación de ese vector U en el origen, digamos que va a ser esta que tengo aquí. Entonces, a esto vamos a llamarle vector U. Tenemos punto final. ¿Qué significa que el vector U sea unitario? Significa que la magnitud es 1. Quiere decir que esta longitud acá es 1. Recuerde que el ángulo medido a partir del eje X positivo hacia el vector es la dirección, o sea, teta. Ok, si ahora yo cierro ese triángulo y obtengo las razones trigonométricas de seno de teta y coseno de teta, va a suceder lo siguiente. Aquí vamos a cerrar el triángulo, mire, y vamos a colocarle que este es B y que este es A. Ok, si yo le pregunto a usted a qué es igual coseno de teta, usted me va a decir coseno de teta es igual al lado adyacente, que es A, entre la hipotenusa. Por ser vector unitario, la hipotenusa es 1. Al simplificar, entonces me va a quedar que coseno de teta es igual a. O sea, la expresión que tengo acá, ¿sí? Entonces, de esa manera usted lo obtiene. Claro, ¿y qué pasa si la magnitud no es 1? Bueno, pues entonces acá este 1, esta magnitud pasaría acá a multiplicar y me quedaría la magnitud del vector por coseno de teta va a ser igual a, que lo vamos a utilizar en algunos ejercicios. ¿Y qué sucede si yo le pregunto ahora seno de teta? Usted me va a decir, seno de teta es igual al lado opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es 1. Ese 1, al pasar a multiplicar, me va a quedar que seno de teta es igual a B. Y de ahí obtenemos estas expresiones que estamos utilizando en esta definición, ¿no? U es igual a coseno de teta I, seno de teta J. Entonces ya llevamos tres maneras de representar un vector. A, B, entre paréntesis, A, I, más B, J, y la otra es coseno de teta I más seno de teta J. Donde teta, pues ya sabemos, es la dirección del vector. Y aquí está lo que le he estado explicando y la obtención tanto de seno de teta como coseno de teta. Sea B un vector diferente de 0, entonces acá tenemos, mire, el vector U, que va a ser igual al vector B original entre la magnitud del vector B, es un vector unitario que cumple esta condición. Va a ser unitario y va a tener la misma dirección que el vector B. O sea, si a nosotros nos piden encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección de un vector B, lo que tenemos que hacer es obtener la magnitud del vector B, colocarla en el denominador y en el numerador usted colocaría el vector original. ¿Y qué sucede si nos pide un vector unitario pero que tenga dirección opuesta? Lo único que tiene que hacer a esta razón, multiplicarlo por un signo menos. Vamos a desarrollar uno de los primeros ejercicios donde dice encuentre la magnitud y la dirección del vector dado. Bueno, primero quiero recordarle que con esta escritura que tengo en el problema número 1, esta es la representación de vector que me interesa utilizar. Mire, A, B. O sea que A es menos 4 y que B es 4. Vamos a recordarle que esta es la fórmula de la magnitud de un vector.
¿verdad? Entonces vamos a obtenerla. Vamos a decir acá que la magnitud se escribe, mire, entre estos dos segmentos de rectas paralelas. Y el vector ahí en medio va a ser igual a la raíz cuadrada de A. ¿Pero qué es A? Para nosotros A es menos 4 elevado al cuadrado más B al cuadrado. B para nosotros es 4 al cuadrado. Bueno, usted hace esta operación en su calculadora. Menos 4 al cuadrado le va a quedar 16 positivo y el otro también le va a quedar 16. Va a ser igual a raíz cuadrada de 32. Un número que si simplificamos el radical, en vista que 32 es 16 por 2 y 16 tiene raíz exacta, que es 4, puede escribirlo también de esta manera. Ok, pero nos piden la dirección. Ok, con la dirección es donde usted debe tener mucho cuidado. Perfecto. Usted viene y dice, bueno, la fórmula de la dirección es tangente de θ igual a B sobre A. Perfecto. Y usted viene y sustituye el valor de B, que es 4, y el valor de A, que es negativo 4. Hasta ahí, todo bien. Y usted dice, bueno, θ va a ser igual a la tangente inversa de 4 fracción menos 4. Usted coloca esta operación en su calculadora o esa expresión y pone tangente inversa y va a tener 4 fracción menos 4. Y obtenemos, por lo menos en decimales, negativo 0.78. Ok. Negativo 0.78 y si quiere ponerle una cifra más sería 5. Ese número escrito en notación de pi va a ser igual a negativo pi cuartos. Ok. Nosotros vamos a dibujar nuestro vector para comprobarle que la respuesta no es negativo pi cuartos. Vamos a dibujarle acá el vector. Ahí más o menos lo tenemos. Y aquí está. Ese es el vector B. ¿Ok? ¿Cómo lo dibujé? Bueno, muy fácil. Mira, la componente en A es negativo 4, que sería X, y la componente B, que sería Y, es positivo 4. Entonces, la intersección, ahí usted tiene el punto final, ya que el punto, acá tenemos, mire, el punto inicial en estos vectores va a ser el origen. Entonces, cuando nosotros obtenemos la respuesta de negativo, significa que se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. O sea que su calculadora, la respuesta que le dio fue este ángulo. Mire, aquí nosotros tenemos negativo pi cuarto. Pero ¿cuál es el ángulo que nosotros necesitamos? El que es medido a partir del eje X positivo hacia el vector. Entonces yo necesito encontrar ese ángulo. ¿Ok? ¿Cómo voy a encontrar ese ángulo? Observe acá. Si yo tengo todo este ángulo, sería pi, y le resto pi cuarto, voy a tener el ángulo en color amarillo. Quiere decir que mi respuesta va a ser pi menos pi cuarto. Usted va a tener acá, permítame, para que no haya dudas, pi cuarto. Entonces va a tener 3 pi cuartos como respuesta. 3 pi cuartos. Y esa es la dirección del vector B. Vamos a acá. Y esa es su respuesta, mira. 3 pi cuartos. Para que quedemos más claros en esta situación. Si yo en una evaluación le pongo que la dirección del vector, digamos, es 0, menos pi cuarto y 3 pi cuarto, y usted me pone menos pi cuarto, porque eso le dio, su calculadora está equivocada. La respuesta es 3 pi cuarto. Recuerde, la dirección es el ángulo medido siempre, mire, del eje X positivo hacia el vector. Y como el ángulo que me dio la calculadora fue un ángulo de referencia, que fue menos pi cuarto,
Y yo sé que todo el ángulo acá, mire, sería pi. Si a pi yo le quito esta abertura, me queda el ángulo de color amarillo. Entonces tenga mucho cuidado, ¿verdad?, con obtener la dirección. Tenemos otro ejercicio de acá, número 15. Igual nos piden encontrar la magnitud. No hay tanto problema para encontrar la magnitud, pues sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 200. Vamos a colocar la respuesta de una sola vez por cuestión de tiempo. 200 es 100 por 2, raíz cuadrada de 100 es 10, así que es lo mismo que 10 raíz cuadrada de 2. Lo interesante es la dirección. O sea, tangente de teta sigue siendo igual a b sobre a. Hasta ahí todo está perfecto. Entonces 10 sobre 10 y le va a quedar igual a 1. Quiere decir que teta va a ser igual a la tangente inversa de 1. Usted coloca esa expresión en su calculadora y obtiene lo siguiente. Tangente inversa de 1 es igual a 0.785. Recordando que este valor representa pi cuarto. Ok. Y me dio pi cuarto. ¿Será esa la dirección? Ok. Lo que yo le recomiendo es siempre graficarlo en su plano cartesiano. Grafique el vector y de esa manera usted va a saber si la respuesta que le está dando la calculadora es o no es la correcta. Y tenemos nuestro eje X y acá tenemos nuestro eje Y. Espero que me dé el tiempo suficiente para terminar este ejercicio. Vamos acá, colocar el eje Y. Y usted observará que ese vector está en el cuadrante 1, porque es 10,10. Digamos que acá es 10 y acá es 10. Entonces vamos a tener que este va a ser mi vector. Ok, como el ángulo que me dio es pi cuarto, sí, esa es mi respuesta. Mire, porque está en el primer cuadrante. Entonces el ángulo que le da la calculadora es su respuesta.